Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles, como siempre. Gracias por su sintonía en este viernes 2 de julio. Como siempre, doy la más cordial bienvenida a nuestro panel del día viernes. Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto. Buenos días a los compañeros en el panel y a la audiencia. Quiero saludar también a don Ronald Umaña. Gracias, Ronald, por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días a la teleaudiencia y buenos días a mis compañeros de panel. Quiero darle la más cordial bienvenida también este día como invitado especial a nuestro buen amigo Juan José Martel. Gracias por acompañarnos, Juan José. Gracias, Ernesto. Es un gusto estar acá en este panel tan gustado por la ciudadanía, y un saludo a Julio y a Ronald. También quiero saludar a Marvin Aguilar, que nos acompaña vía Zoom. Gracias por acompañarnos, Marvin. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte también. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto, y buenos días allá a los compañeros del panel. Es bueno ver a Juan José Martel ya de este lado de la trinchera. Así es que qué bueno que ya está en el análisis. Bueno, ahí te dieron ya la bienvenida. Gracias, también, la segunda bienvenida, Juan José. Gracias. Bueno, en ausencia, sin duda alguna, también de nuestra buena amiga Tania Pastor, abogada de la República, que este día, pues por compromisos familiares, no puede acompañarnos. Estará, si Dios lo permite, el próximo viernes. Estados Unidos señala a salvadoreños, guatemaltecos y también hondureños por estar involucrados en supuestos casos de corrupción y también por desestabilizar y atacar, según el término, la democracia. A ver, entremos de lleno. Bueno, creo que esa lista era tan esperada por unos, odiada por otros. Más parecía, y la gente creía que era una lista como la de Dicombe, donde te sacan ahí de todos los que deben. Para mí, que por cierto creo que va bien. Creo que hay que verla en dos efectos esta lista, Ernesto y compañeros en el panel. El efecto interno que pueda causar esta lista y el efecto externo que pueda causar el hecho de estar contenido. Porque la primera pregunta que debe de hacerse la ciudadanía y todos, decir, bueno, ¿y qué efectos tiene el hecho de que aparezcan nombres en ese tipo de lista? Hay acciones inmediatas y lo ha confirmado la señora encargada de negocios. El primer efecto que va a tener, dijéramos, es la suspensión de las visas que ostentan, si es que tenían, las personas que ahí están. Pero abre la puerta para que también se les pueda aplicar una ley un poquito más complicada, que es la Global Magnitsky, ¿verdad? Que esta fue una ley contra Rusia, específicamente cuando fallece un abogado ruso por violaciones en una cárcel. Entonces, y esa ley sí ya va más allá de una retención de visa, sino que puede, dijéramos, incluso detener el patrimonio, congelar cuentas, propiedades, etcétera. Yo creo que las relaciones entre países se deben determinar por los intereses que cada país tiene. No son personas, no son quecheros, que amigos, sino que hay intereses concretos. Y los Estados Unidos, en esta parte que ellos denominan Triángulo Norte, tienen tres grandes intereses. El primero es el tema migratorio, el segundo es el tema del narcotráfico y tercero, el problema del terrorismo, que esto no vaya a servir como base para hacer ataques terroristas. La política de Estados Unidos entonces está sobre la base de esa orientación. ¿Qué es lo que entonces sucede? Estamos frente a una nación poderosa y por otro lado un país o tres países muy débiles. Los Estados Unidos entonces deciden que una forma de ayudar a contribuir al logro de sus objetivos es combate a la corrupción y desarrollo de la institucionalidad democrática, dicen ellos. Y en ese contexto es que se da este listado. En primer lugar, ¿cómo se conforma? ¿Con qué criterio se conforma? Primero, habla de que aquí se incluyen personas extranjeras. Yo no sé qué van a hacer cuando a lo mejor más adelante se encuentren con salvadoreños que nacieron en Estados Unidos, que tienen nacionalidad norteamericana, algunos adquirida u otras incluso por nacimiento,
los van a considerar extranjeros, les van a quitar la nacionalidad, ¿qué van a hacer? Primer punto. Segundo punto, los criterios. Los criterios para elaborar la lista, en concreto, usan fuentes anónimas, dice, los medios de comunicación, cualquier informe creíble sin dar mucho detalle. Es decir, este es un informe cuya base probatoria no existe. Es decir, ponen a una persona que ha cometido un acto de corrupción, pero no presentan la carga de la prueba. Por lo tanto, esto, el único efecto que tiene es el concreto en Estados Unidos, que le van a quitar la visa, pero no da pie para iniciar ningún proceso. Al contrario, estas listas hasta pueden resolver los problemas de corrupción de algunos partidos. Por ejemplo, ahora resulta que hay dos partidos que solo tienen que sacar a 2 personas y ya resolvieron el problema de corrupción. Sacan a 2 y ya está resuelto el problema. Eso en realidad no contribuye al objetivo de los Estados Unidos, porque esto no es ningún disuasivo para el combate a la corrupción. Al contrario, al tener una sobrecarga política, el efecto que tiene es negativo. Y pongo un ejemplo. Resulta que de Honduras no vemos a ningún funcionario del Ejecutivo puesto en esta lista. Es decir, eso significa que en Honduras quizás tenemos el ejemplo del poder ejecutivo que debemos de tener en Centroamérica, un gobierno que no aparece ni su presidente, ni sus ministros, ni viceministros, aparecen en este listado. Todos son miembros del Congreso. ¡Qué bonito! ¿Eso está ayudando a Honduras a resolver un problema de corrupción? No está ayudando. Por lo tanto, yo lo que considero es que aún en la misma lógica de los objetivos de los Estados Unidos, no lo están logrando. Esto lo único que hace es generar más debate, polarización política, etcétera, pero ni siquiera da pie para poder decir, hombre, aquí hay elementos probatorios como para que la Fiscalía pueda abrir procesos en aquellos casos en que amerite. Ellos quieren resolver los problemas de ellos. Realmente no quieren resolver los problemas nuestros. Están tratando, como lo decía Juan José, de resolver el problema migratorio, el problema de terrorismo, el problema de lavado, el problema del narco que va para allá. Pero que a nosotros nos ayude estas listas, pues mire, aquí lo que genera es un impacto político, ¿verdad? Contra el gobierno, contra las personas que señalan, contra los partidos políticos. Pero cuando uno ve las personas, se ve cabal el carácter político que le dieron a la lista. ¿Por qué? ¿Mande? ¿Por qué? Porque son prácticamente buscados, señalados. Dijeron que no son todos. O sea, que quieren llevar una guerra de baja intensidad contra estos gobiernos. O sea, tenerlos ahí un poco con la pistola, ¿verdad? Mire, ya le voy a sacar los otros, oye, aquí tengo otros debajo de la mesa. Entonces, es una cuestión de carácter político por y para ver cómo encarrilan a su carril a los 3 países. De hecho, cuando lo de Honduras uno lo ve y dice, mire, aquí no hay nadie del Ejecutivo, y no tanto que me hablaron que esto era un narcoestado, pues, y hoy ya son santos los del Ejecutivo de Honduras. Entonces, ¿hay un interés allá? ¿Hay una negociación allá diferente a la que hubo aquí? ¿O qué es lo que sucedió? ¿Me entiendes? Entonces estoy viendo yo un fenómeno de carácter político en el cual van a manejar los norteamericanos una guerra así de baja intensidad hasta tratar de llevar a estos gobiernos al carril que ellos quieren llevarlos. De hecho, nosotros tenemos elección en el 2024, ¿verdad? Entonces querrán ir llevando esto como ellos lo quieren llevar hasta el 2024. No sé qué intereses tendrán en Honduras y Guatemala, pero les aseguro que ha de ser similar a la posición que tienen con respecto al Salvador. Hay algo que debemos de hacerlo. Hay que leerlo en clave estadounidense, este informe, esta lista. No hay que leerlo en clave salvadoreña. O sea, es decir, muchos dirán, no aparece fulano, no aparece sutano, ¿por qué ponen a este? ¿Por qué no ponen al otro?
pero eso lo estamos haciendo desde la lógica salvadoreña. Pero cuando vemos la lista, en el caso de El Salvador, porque hay que estudiar cada país, si bien en Honduras no aparece el presidente, es porque Estados Unidos tiene una política, digamos, exterior, en la que nunca va a procesar a un presidente en funciones. Ni siquiera lo hizo con Hitler, por decirles algo, ¿no? Entonces lanzó sanciones contra Alemania, pero nunca se le ocurrió procesar a Hitler o acusarlo de un crimen en Estados Unidos. Esa es una tradición, pero sí el partido de gobierno hondureño, el Partido Nacional, aparece untado por todos lados. El expresidente Porfirio Lobo es del partido de Orlando Hernández. La esposa del presidente Porfirio Lobo aparece en la lista. Y todos los diputados mencionados son del Partido Nacional, la mayoría, que es el partido de gobierno, y del Partido Liberal, ¿verdad? Que son los dos grandes partidos en Honduras, ¿no? Los que han manejado históricamente la política hondureña. Entonces, el mensaje va hacia los partidos políticos, en el caso de Honduras. En el caso de El Salvador, somos el que menos gente tiene en la lista, son 14. Honduras tiene 21, Guatemala tiene 20. O sea que es posible que haya más nombres en el caso salvadoreño. Y cuando vemos el listado, hay 3 áreas que Estados Unidos ha tocado. Primero, está enviando un mensaje digamos, al gobierno. Quien no lo quiera ver, quien no lo quiera entender, bueno, pues que se siente y analice bien todo lo que está ahí. Es un mensaje al gobierno. Que no aparece gente de la Corte Suprema de Justicia, bueno, es porque lo que está enviando el mensaje es porque desde el Ejecutivo se está organizando a la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que está diciendo. Cuando pone, por ejemplo, a Conan Castro ahí, eso es lo que está diciendo el informe. Y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Eso es lo que dicen los estadounidenses. Lo otro es el mensaje para los aliados políticos que El Salvador pueda tener con China continental. Les está diciendo, no queremos que ustedes se alíen con China. Y eso hay que leerlo ahí, digamos, la inclusión del exalcalde de la Unión y del magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y lo otro es, digamos, lo del lavado de dinero, el lavado de capitales, ¿verdad? Que eso incluye, por ejemplo, a José Luis Merino, ¿verdad? El miembro del FMLN. Jurisprudenciales, jurídicos, que es una pregunta que cualquiera se puede hacer. La ley Engel, solo para recordarle, la ley Engel permite a Estados Unidos abrir procesos a estas personas. Ok, pero veamos, Juan José. No, yo considero que en la medida en que aquí también se presenten evidencias y pruebas, tienen la obligación. Eso está obligado el fiscal a iniciar procesos. Incluso el fiscal debería desde ya de mandarles a preguntar, miren, ¿y tienen alguna prueba para sustentar esta acusación? Y no es con un fin inquisitorio, es para poder iniciar procesos que permita ir combatiendo y resolviendo el problema de la corrupción. Y darle el derecho de defensa también. Exactamente. En ese sentido, yo creo, además de eso, aquí hay una exclusión total a ocupar como fuente, al menos en las pocas frases que da en de los criterios que tienen para elegir a los candidatos a DICOM. Deja poca, casi sin espacio el papel del órgano judicial. Entonces pareciera ser que ellos mismos no tienen ninguna confianza en los sistemas judiciales. En ese sentido, yo creo que los Estados Unidos, una vez comience a lograr sus objetivos políticos, va a comenzar a resguardarse. Es decir, lo que pasa es que se sienten asustados. Por un lado, un presidente que les salió un poco más respondón de lo que ellos están acostumbrados. Por otro lado, una relación con China que, aunque no la inició este gobierno, sino que la enfrentó como una realidad que los otros hicieron, pero que ahora están tratando de limitarle los espacios a la potencia asiática. Y por otro lado, no nos olvidemos que los Estados Unidos ha tenido una relación histórica con grupos de poder económico, con los que mantiene relaciones comerciales. Muchos de ellos nacieron en Estados Unidos y son técnicamente también ciudadanos norteamericanos. Hay una vieja relación con todos estos grupos de poder que ahora han sido desplazados de la óptica gubernamental. Pero además, entonces todo eso José, está en juego. Tenés 3 millones de salvadoreños. Es decir, la relación natural con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Vivimos
Claro. Hay que decirlo, la tercera parte de la población vive en Estados Unidos. Que es nuestro principal socio comercial y es uno de las principales y es la principal fuente de divisas en el país, es más del 20% del PIB. Estados Unidos es hasta importante hasta para el crimen organizado, hombre. Porque la droga que pasa por aquí va para Estados Unidos, entonces también hasta para el crimen organizado es importante Estados Unidos. Bueno, no podemos desestimar esa relación con Estados Unidos. Aquí hay una pregunta que hacen los televidentes y es ¿por qué no aparecen otros que han estado involucrados y están siendo procesados, por ejemplo? Por lo mismo que yo decía. Yo creo que lo del salario mínimo pues es una medida positiva, es excelente, a la economía le va bien, el hecho que haya más circulante, ¿verdad? Esto dinamiza, se genera lo que se llama en economía un efecto multiplicador, sobre todo cuando se le aumenta a la persona que obviamente va a consumir esos 60 pesos, ¿verdad? Que es muy poco, pues sí, es muy poco, pero la productividad de este país es tan baja que no alcanza para más, ¿verdad? Claro, el Estado tampoco puede estar subsidiando los salarios. Está bien, digamos, un año, y no más de eso, porque el Estado no puede estar interviniendo en la economía, porque mientras interviene la distorsiona. La economía tiene que ser lo más libre. Pero es una ley, clara. cada 2 años debe de revisarse, 3 años creo. No, en eso estoy de acuerdo, que tiene que estarse revisando permanentemente. Bueno, los países desarrollados con alta productividad ni siquiera tienen salario mínimo, ¿verdad? Aquí se necesita el salario mínimo. Porque si no, no le pagan a la gente. Porque si no, no le pagan a la gente. Y como bien decía Juan José, creo de que los que sufren en esto es la pequeña y la microempresa. Los que lloran son los grandes, pero los que sufren son los pequeños. Por eso es que es bueno que los subsidien, al menos este tiempo, pero no más de eso. La economía tiene que dejarse correr. Pero hay que ir por la productividad de la economía para que pueda haber dinero. El salario mínimo, si no va aparejado de medidas que protejan el salario real, de nada les va a servir. Bueno, porque se van a ajustar los... la defensoría deberá trabajar eso es muy débil. ¿Por qué? Porque aquí no hay control de precios. Y la defensoría del consumidor. Eso sí, pero no controla precios. No estoy diciendo está muy limitada, aunque funcione, está muy limitada en su papel legal. No, lo que yo te estoy diciendo es que ella tiene que ver que no hayan acaparamientos, que no haya incremento desmedido, como si una de frijoles vale 75, no pase a $1, pues. A ver, Marvin. Hace como 3 semanas, creo 4, allí mismo en el panel, nosotros dijimos de que las cosas iban a subir de precio. Y el sumo sacerdote de los youtubers nos comenzó a acusar de ignorantes. El presidente ha salido ayer dándonos la razón de que las cosas están aumentando de precio y había que hacer algo. Por eso, el anuncio de subir un 20% del salario mínimo, pues, es buena noticia, pues. Nadie dice que el salvadoreño no necesite ganar más de lo que gana. Pero yo veo allí también algo que yo esperaba que alguno de ustedes lo pusiera. Y es, por ejemplo, que de cuántas micros, medianas y pequeñas empresas estamos hablando, que son las legales, ¿verdad? Que son las legales y son las que van a ser favorecidas con el subsidio, con el apalancamiento del aumento al salario mínimo. ¿Cuánto en promedio tiene este 3 tipos de empresas como empleados? Puede ser que de 2 a 4 empleados no tengan estas empresas. Entonces, porque esto nos permite sacar una cuenta que veo que nadie aquí la ha sacado y nadie está hablando de eso. Eso sería importante, Ernesto, si tú llevas al ministro de Trabajo, que diga cuánto va a costar esto mensualmente y cuánto costará en los 12 meses que se va a apalancar el aumento del salario mínimo. Porque este era un dinero que no estaba presupuestado. Pues, pero es que hay una cuestión, este apalancamiento va a salir del pago de nuestros impuestos, porque entendamos algo de esto. Ya ese dato lo tiene Bandesal, ese dato ya lo tiene Bandesal. Incluso ayer creo que lo expuso en tu programa. Es un préstamo. Sí, aquí lo tuve el día de ayer. Y es que miren, hombre, el problema... O sea, que lo que yo quiero decir es que cuando venga otro gobierno y nos diga, miren, hay que subir el IVA porque regalamos computadoras, porque regalamos paquetes alimenticios, porque regalamos apalancamiento del salario mínimo, entonces no nos vayamos a quejar y aceptemos el aumento del IVA
pues tranquilos y sonriendo, sí, pero no ¿verdad? Porque algo hay que pagar. Esto se va a pagar tarde o temprano. Nadie está hablando de aumentar. Yo cuando hablo que la distorsión de la economía no se puede estar dando es porque al final de cuentas, ¿quién paga el subsidio a la economía? El mismo trabajador, hombre. Cuando va a pagar el IVA, de ahí se agarra para arrancar eso. Julio, conclusiones y después Juan José. Lo que pasa es que, en primer lugar, el incremento del salario mínimo va a tener que escuchar a los trabajadores, a los empleadores y al sector gobierno, porque está categorizado los trabajadores del campo, los trabajadores de la maquila, los trabajadores de la ciudad. Es decir, para lograr, y 20% no sé si lo vaya a lograr. Normalmente los incrementos así entre el 4 y el 8%, ¿verdad? Toda medida de esta tiene que ser discutida y analizada ahí, en ese Consejo Nacional del Salario Mínimo, porque por ejemplo los trabajadores del campo que no están afiliados al Instituto del Instituto Salvadoreño del Seguro Social no van a poder accesar, dijéramos, a este tema. Los de la microempresa va a ser muy difícil, por lo tanto tienen que diseñar un mecanismo, pero yo comparto. El Estado no puede seguir subsidiando más. Cuando hablamos de salario mínimo, hablamos de empleo formal. Primero. Segundo, todo empleo formal paga IS, paga AFP y por lo tanto hay información exacta de cuántos trabajadores tiene. No la tenemos aquí a la mano, pero eso existe. Ayer Bandesal, el presidente de Bandesal, estuvo acá con Ernesto López y dio esos datos. Comenzó a explicar cuánto es lo que va a costar mensualmente y anualmente. Y más o menos dijo hasta de dónde va a salir. Es decir, eso ya lo tienen planificado. Sí. Ahora, para eso no necesitan subir el IVA. Yo lo desconozco, no necesitan subir el IVA. Yo lo desconozco. ¿Cuánto va a costar, Juan José? No, es que yo lo desconozco. Ahorita no tengo el dato. No tengo mala memoria. Antes de terminar, y lo otro, en las condiciones en que accesan. Hay que ver a quienes les han dado esta ayuda. Todavía no se conoce quiénes han accesado. ¿Verdad? Entonces, eso va a ser interesante que en el próximo programa determinemos eso. El tiempo se me fue, Marvin, gracias Ronald, gracias Juan José, gracias también a ti, Julio, y un saludo especial a Tania, que esperamos pues el próximo viernes esté con nosotros. Como siempre, conscientes de haber hecho un trabajo bastante equilibrado, en el cual colocamos los diferentes puntos de vista para que usted pueda construir su propia lectura. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.